Y bueno, creo que podemos ya empezar formalmente. Muy bien. En realidad, creo que voy a hablar, preparé muy poco y preferí no hablar sobre mi experiencia en la Argentina. Es decir, creía que estaban sobre todo interesados en conocer cómo funcionaba el Instituto de Bohr. Así que no, desde ese punto de vista, no tengo, preferí realmente suprimir los comentarios y mi experiencia en la Argentina. En realidad, ustedes se acuerdan que volvimos a fines del año 59 con mi esposa y dos hijos nacidos en Copenhague, David y Martín. En la Argentina, en principio volvimos a la comisión, pero me tentó demasiado. Creo que lo más importante que hice fue enrolarme en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahí estaba el departamento de física que dirigía Jean Biaggi, y era la oportunidad de de crear un grupo nuclear teórico, porque la facultad tenía la gran ventaja de tener contacto con alumnos, cosa que la comisión era mucho más difícil. Y además el grupo ese de profesores era muy atrayente. Estaba Bolini, estaba Roederer, sobre todo en el grupo teórico. Hubo problemas con el grupo experimental, pero y en el grupo teórico entraron una cantidad de gente atrayente, como Maqueda, como Federman, como... por acá tengo la lista, si no me voy a olvidar. Perdón. Sí, acá tengo anotado a Broglie, a Maqueda, a Zucker, a Federman, y después a Dussel, Gratton, Mariscotti, Perazzo y un físico inglés, Anthony Evans. Y era un ambiente desconocido hasta el que pudimos meter, que era desconocido en la Universidad Argentina. También hubo otros grupos dentro del Departamento de Física que consiguieron cambiar las cosas. Creo que fue la única facultad en realidad donde se cambiaron las cosas realmente. Y, por ejemplo, nos reuníamos un par de veces por semana para discutir nuevos trabajos publicados, trabajos nuestros, y sobre todo quedamos muy agradecidos a la doctora Guber por el uso de Clementina. Clementina creo que fue la última computadora válvula que se vendió, y tenía un salón inmenso y tenía, como era válvula, ocupaba un sitio bárbaro y realmente tenía menos potencias que un celular bueno de hoy en día. Pero fue muy, muy útil y muy generosa la doctora Guber, creo que falleció el año pasado, de dejarnos usar, inclusive en turnos de noche que íbamos a medir gente, a usar la gente de nuestro grupo, y fue muy útil para poder hacer trabajos en esa época en el modelo de Copenhague. En noviembre de 1962 murió Niels Bohr, y en abril de 1964 recibí una carta de Mottelson que
estaba en las notas y acá está puesta. También está en inglés. La puedo traducir en castellano para los que no están muy familiares con inglés. La carta decía: te estoy escribiendo porque Nordita le gustaría invitarte como un visitante, miembro del senior staff. Senior staff viene a ser el consejo directivo o algo así, para el año próximo. Pero antes que entro en esos detalles, déjame explicar que Og y yo hemos pedido un libro, vacaciones directamente, el leave of absence, no ir a trabajar para el semestre de otoño, para podernos concentrar en un esfuerzo final para la escritura del libro. Es nuestra intención quedarnos acá en Copenhague, pero restringir muy severamente nuestro contacto con el instituto. Claro, en el instituto todo el mundo quería hablar con ellos y no podían trabajar. Casi la única excepción que pensamos en la regla de no sin contacto será en el caso tuyo. Nos gustaría mucho tener discusiones contigo, especialmente tus críticas detalladas del manuscrito. Y estamos también preparados para ayudar con sugestiones concernientes problemas para la gente joven, para la cual se había creado Nordita, como les dije la vez pasada, y nos interesa saber discusiones concernientes a su progreso para lograr la mayor continuidad posible en su trabajo. La propuesta con Nordita es la siguiente: si querés aceptar el nombramiento, esencialmente el de profesor asociado, tu principal responsabilidad será ayudar a gente joven que quieren empezar problemas teóricos en la estructura nuclear. Pienso que va a haber 4 o 5 de esta clase de gente. Pero en vista de la importancia y responsabilidad que implica ayudar a la gente joven con su investigación, no será necesaria para que des clases. Los detalles financieros y otros técnicos del nombramiento serán objetos de una carta oficial de Nordita que tenés que recibir dentro de pocos días. De todas maneras, pensé que sería bueno para vos saber sobre esta posibilidad, así podés empezar a arreglar las cosas y nosotros estaremos nos agradará mucho que nos visites no solamente durante un cuatrimestre, sino todo el año. Por supuesto, si es imposible que vengas por todo el año, nos conformamos con un solo cuatrimestre. Tendría que expresarme para expresar cuán agradecidos estaríamos, cuán contentos estaríamos Og y yo si quisieras aceptar este arreglo. Y por supuesto, Marietta, Nancy, tus muchos buenos amigos en Copenhague están looking forward verte a vos, a Gladys y a los chicos. Con warmest regards, Ben Mottelson. Bueno, siento que este nombramiento fue el nombramiento más importante que he recibido durante toda mi carrera, por la responsabilidad que implicaba, por el nivel de los otros candidatos posibles, por el beneficio que me trajo en el futuro
este nombramiento ayudó a muchas gestiones que tuve que hacer en el resto de mi vida, de manera que estoy muy agradecido al nombramiento este. Volvimos a Copenhague en septiembre del 64 y además de las tareas mencionadas en la carta de Mottelson, también junto con Ove Winter había que organizar los seminarios, los coloquios tradicionales del instituto, y comencé a estudiar movimientos colectivos asociados con el régimen de Peyring. Los movimientos colectivos antes habían sido estudiados fundamentalmente en los movimientos cuadripolares. Estos empezaron a ser, los de apareamiento, empezaron a ser estudiados en esa época, y en caso fueron especialmente interesantes en el caso de núcleos no superconductores, por ejemplo el plomo 208, porque no había una solución BCS posible, y pensamos que se podía construir dos tipos de fonones, coordinando el movimiento de partículas arriba de las capas cerradas, en la capa abierta, fonones de adición de partículas, un par de partículas asociados con niveles de arriba y otro par de partículas asociadas con agujeros en niveles de abajo. Es decir, se llaman fonones de adición y fonones de sustracción. Me gustaría tener el dibujo ahora de los niveles alrededor del plomo, si se pudiera encontrar. Sí. Estos son los fonones. No, esto no, nada que ver. Este dibujo exactamente. Por ejemplo, este es el plomo 208, que es la doble capa cerrada completamente. Si uno añade un fonón de adición, tiene el estado fundamental del plomo 210. Si uno le quita dos partículas, es decir, añade un fonón de sustracción, le quita dos partículas de la capa de abajo, tiene el estado fundamental del plomo 206. Pero también, es decir, estos tres niveles son fundamentales, pero fíjense que si uno hace una experiencia, están excitados con reacciones TP, es decir, se añade los dos neutrones con la reacción TP al estado fundamental del plomo 208, llegamos al plomo 210, pero si uno hace la misma reacción en el plomo 206, llega a un estado excitado del plomo 208. Quiere decir que además del estado fundamental, los niveles así colectivos de Peyring, en el caso de los plomos, figura acá empezando un estado obtenido aplicando al 206 la misma reacción que al 208, y acá se forma un estado que formado por la superposición de y, mejor dicho, de los dos agujeros más la creación de este par. Este estado, se predice este estado excitado que estaba en una energía del orden de 4.9, ¿dónde lo tengo? 4.987 MeV. Bueno, lamentablemente cuando me empecé a estudiar este problema,
no aparecía nada a ese nivel. El estado excitado 0+, que aparecía con los TP, ocurría alrededor de 4 meses. Perdí varios meses de mi vida tratando de buscar términos enarmónicos para corregir para poder bajar la energía del nivel predicho de 4.9, casi 5 meses, a una energía de un mes más abajo, infructuosamente. Ese nivel no se movía. Finalmente nos enteramos que las experiencias hechas fundamentalmente en Los Álamos, corregidas y con más precisión, que el nivel que creían que era el 0+, era en realidad un 5-, era un nivel de partícula agujero, y que el nivel 0+, en lugar de estar a 0.49, etcétera, estaba a 140 keV más abajo. Es decir, el modelo funcionaba con una precisión que no existía en las vibraciones cuadripolares. Más aún, a medida que se pudo encontrar, este es un nivel con 2 fonones. Con 2 fonones existen los 2 de remoción o los 2 de adición también, y se pudieron encontrar niveles inclusive con 3 fonones. Algunos de los de la punta son niveles de fundamentales y también con niveles excitados. Acá hay 2 de remoción y 1 de adición, y acá hay 1 de remoción y 2 de adición, con una precisión no tan grande como la del plomo 208, pero realmente muy aceptable comparado con los fonones de los niveles cuadripolares conocidos en física nuclear hasta esa época. Bueno, otra cosa que fue importante en esta segunda estadía en Dinamarca fue que hubo una conferencia organizada por los físicos experimentales, que tuvo lugar en Aarhus, que era la segunda ciudad de Dinamarca. Estaba en la península de Dinamarca ligada al continente. La idea era usar el ciclotrón de Ginebra, el ciclotrón de más energía que se conocía en esa época, para bombardeando con tanta energía se podía llegar a núcleos muy alejados de la línea de estabilidad y a núcleos desconocidos completamente, como alguien lo llamó las 100 bellezas durmientes que esperaban ser conocidos. Y me fui el encargado de dar la charla teórica sobre cuál era la estructura que era de esperar en esos núcleos alejados de la línea de estabilidad. Es decir, se formarían los núcleos mediante esas reacciones nucleares muy energéticas, y esos no serían precisamente los emisores gamma que había que detectar en pleno vuelo para empezar a conocer la estructura de los mismos, como antes se hacía con los núcleos estables. Bueno, eso me sirvió también porque cuando volví a Buenos Aires pude sugerir que en el acelerador de la Comisión de Energía Atómica, que producía núcleos, por supuesto, que tenía mucho menor energía que el ciclotrón del CERN, pero producían núcleos de fisión, y esos núcleos de fisión también estaban alejados de la línea de estabilidad, de manera que hubo una actividad experimental teórica que a mí me gustó en esa época también en Buenos Aires, y además una unión, comisión
facultad que me pareció que fue positivo. Perdón. La última cosa que también me gustó de esta tercera estadía en Copenhague fue que empezaron a llegar los primeros físicos chinos. La idea de Bohr que fue eliminar la cortina de hierro y que originalmente hubiera físicos norteamericanos y físicos soviéticos trabajando en común. Y en esa época, en el 64, mejor dicho, no, en al final en el segundo semestre del 64, me quedé 3 semestres en lugar de los 2 que me habían invitado con mucho gusto. Empezó a llegar los chinos y me encargaron de que me trabajara con uno de ellos. Fue un placer. Con Cho hicimos un trabajo sobre oscilaciones gamma en núcleos deformados que no conservan su simetría axial, pero no estaba hecha en núcleos impares. Y bueno, fue un trabajo que en alguna forma llevaba como positivo poder haber colaborado en el proyecto original de Don Niels. No sé si lo dije o no, pero lo debía haber dicho que antes de recibir la carta de Mottelson se murió Niels Bohr en el año 62. A fines del... Ya estamos en el 65, o hay un error ahí. Bueno, supongo que no hay ningún error. A fin de año volvimos a Buenos Aires y sí, era el 65. Y fue lindo volver. Estaba el grupo en la facultad que había crecido, pero 6 meses después fue la noche de los bastones largos y prácticamente todo el departamento de física, no sé si el 85% renunciamos y hubo que... Y ahí, diremos, encontré por primera vez la ventaja de haber sido nombrado, haber tenido este puesto en Copenhague de profesor asociado, porque juntamente con la existencia del Sputnik hizo que el número de ofrecimientos de Estados Unidos fuese muy grande en esa época y pude también ubicar a todos los miembros del grupo que quisieron, que renunciaron, que fueron, salvo Gratón, fueron todos los del resto. Entonces, en Estados Unidos, no voy a entrar tampoco en demasiado detalle, como no entré en Buenos Aires. Finalmente tuve la gran suerte de poder renovar la amistad con un amigo que se convirtió en muy amigo mío en Copenhague, que fue Ben Beyman de la Universidad de Minneapolis, y eso fue un motivo muy grande para tratar de volver a ese lugar, y pude finalmente volver. Y una de las cosas que hicimos ahí fue desarrollar un programa de canales acoplados
que llenaba toda una caja de estas, que se ponía una tarjeta detrás de la otra, con el Taro Tamura había hecho un programa de ese tipo. Taro Tamura había sido también compañero en Copenhague, era un físico teórico que se dedicaba a reacciones nucleares y que era profesor de la Universidad de Texas, y de manera que trabajar con él también fue agradable. Y fui también asesor de Los Álamos, porque en Los Álamos era donde tenían las de tritones que permitía la transferencia de pares de neutrones, que era esencial para las experiencias vinculadas con apareamiento en física nuclear. Pero de todas maneras, ahí finalmente, después de 4 años en Estados Unidos, tuvimos que tomar toda la familia una decisión realmente muy difícil, y era si morir como emigrantes o no. Estaba en un lugar que me gustaba, estaba cómodo en Minneapolis. La situación no era muy cómoda en Estados Unidos porque estaba la guerra del Vietnam, movimientos por la paz, y de manera que tenía, desde el punto de vista político, también sus inconvenientes. En Kent State había matado a 4 estudiantes. Resolví prescindir de consideraciones políticas para decidir si nos quedamos o no, y realmente los dos lugares tenían su parte atractiva y su parte no tan atractiva, de manera que fue una decisión muy difícil. Finalmente influyó también que el grupo antiguo de la comisión, de la facultad, mejor dicho, se estuviese reconstituyendo en la Comisión de Buenos Aires, la Comisión de Energía Atómica, y decidimos no morir como emigrantes, sino volver a la Argentina. Pero fue muy difícil. Durante 1 año lo estuvimos pensando en qué teníamos que hacer. El trabajo en la Argentina de esa época, que a mí me interesaba más, fue empezar a ver hasta qué punto podíamos corregir las aproximaciones hechas hasta ahora en el modelo de Copenhague del año 49. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de la introducción de Peyring, dijimos que habíamos reemplazado el hamiltoniano de Peyring, el hamiltoniano de creación de partículas multiplicado por otro de la aniquilación de partículas, por un hamiltoniano parecido, que era una constante que reemplazaba a uno de ellos por un término de aniquilación más un término de creación, y que eso funcionó. Era un hamiltoniano mucho más sencillo de resolver y que reprodujo muy bien los resultados experimentales. Ese fue el gran descubrimiento de Bardini y compañía. También en la parte de sólidos, de cuadripolar, se hizo un reemplazo parecido. Se introdujo la fuerza cuadripolar, también factorizable en 2 términos, y en uno de ellos el operador cuadripolar fue reemplazado por el valor del momento cuadripolar, de manera que se transformó en un hamiltoniano
esencialmente de un cuerpo deformado con simetría axial. Y eso anduvo también muy bien, fue el modelo de Nilsson, de Copenhagen-Lund. De manera que la idea que yo tenía en esa época en Buenos Aires era tratar de averiguar qué pasaba con los términos despreciados. Es decir, qué pasaba con la diferencia entre el hamiltoniano puramente cuadripolar fermiónico, puramente de Peyrin fermiónico, y los reemplazos existentes en el hamiltoniano de Nilsson o en el hamiltoniano de Bardeen. Y ¿qué se hacía cómo podíamos utilizar la diferencia entre los dos hamiltonianos para corregir esas dos aproximaciones que evidentemente habían funcionado, eran muy útiles, pero qué pasaba con los términos que habían quedado despreciados, diremos. Quisiera entonces hacer una observación, tal vez un poquito antes, un poquito antes, casi bastante antes. Sí, ahí, en esa fórmula. No, a ver si poco después. No. Espera, un segundito. Voy a tratar de fijarme dónde quedaba. En la fórmula 10. En la página 10 también. Ahí. Bueno, ¿cómo se construye? Ustedes se acuerdan que cuando construimos con fonones las excitaciones del plomo 208, que estuvo muy bien eso, lo construimos usando un par de fermiones, dos de creación, con dos operadores, dos fermiones de creación, construíamos un fonón de adición, con dos operadores de subtracción, construíamos un fonón de subtracción, y que la combinación de eso daba tan buenos resultados en el plomo 208. Pero núcleos doblemente mágicos hay pocos, de manera que no se podía hacer mucho más ahí. Pero también uno puede construir fonones con dos operadores fermiónicos, combinando un operador de creación arriba de una capa con un operador de sustracción debajo de la capa. Es un operador de partícula agujero combinado con un cierto momento angular total. Y esos son operadores bosónicos de partícula agujero que podemos encontrar, por ejemplo, también como excitación del plomo 208. Si además si a estos estados excitados del plomo 208, por ejemplo, el 3 menos es el más conocido, hay 5 menos, etc. Lo juntamos, les añadimos estados de una partícula en la capa de arriba,
vamos a tener estados de fonones más partículas bastante mezclados entre ellos, y podemos acoplar estos estados de partículas a estos fonones y podemos ver la ecuación siguiente. Tener entonces fonones y partículas acopladas entre ellos. Ellos son estados, por ejemplo, del plomo 209, y da lugar a una estructura de partículas y bosones. Y si ustedes se acuerdan de la electrodinámica cuántica, también hay una estructura de partículas y bosones donde están los bosones, que son los cuantos de luz acoplados a los electrones y positrones, y eso da origen a la teoría de campos nucleares. Entonces, esto se parece un poco a eso, se parece bastante en realidad, porque tenemos también bosones y fermiones acoplados. Y eso permitió introducir el tratamiento gráfico perturbativo de diagramas de Feynman a física nuclear. El primero en hacerlo fue Goldstone, un físico inglés de primera línea con el cual compartí un año de mis primeros años en Copenhague, y después se fue al MIT desde Copenhague. Y Mottelson también en el año 68 había estudiado precisamente con estos acoplamientos la pureza de los estados en el plomo 209. También hicimos un trabajo con Ricardo posteriormente en los alrededores del plomo. Bueno, entonces la idea era, todos estos fueron trabajos, por lo menos los de Mottelson y los de Ricardo, iban simplemente a segundo orden de teoría de perturbaciones. Y la idea que yo tenía en Buenos Aires era aumentar el orden de teoría de perturbaciones, es decir, que hubiera no solamente dos interacciones partícula-fonón, sino, por ejemplo, 4, 6, 8, etcétera, etcétera, y ver hasta qué punto eso daba resultados correctos. Eso es lo que tratamos de hacer, aplicando a modelos muy, muy sencillos, en lugar de que los fonones de momento angular cero y los fermiones también, de manera que era un estado de partícula agujero acoplado a momento angular cero y un estado de partícula o de agujero con esas características. Esos son modelos que se podían resolver analíticamente, y teníamos entonces el cálculo exacto con el cual comparar los distintos órdenes de perturbación, pero verificamos que después de los primeros órdenes, ya el modelo de partícula fonón dejaba, en esos casos sencillos, dejaba de reproducir los cálculos exactos y aparentemente tropezamos ahí con un problema de nuestro objetivo era poder usar las cosas dejadas de lado por el modelo nuclear de Bardeen y de Nilsson y de Copenhague, y ver qué sucedía con esos términos dejados de lado. Bueno, en esta etapa de Buenos Aires, yo había vuelto a la comisión,
seguí yendo a Europa o Estados Unidos, pero esta vez no por periodos largos, sino me arreglaba para financiar mis viajes con seminarios dados en lugares de Europa o de Estados Unidos. Y ahí, de nuevo, el nombramiento de Copenhague me vino muy bien. Y también me obligaba a trabajar mucho en la Argentina, porque para recibir esas invitaciones de dar seminarios y poder costear mi viaje, necesitaba llevar cosas nuevas que valieran la pena oír para invitar a un argentino. Pero hice varios viajes en esas condiciones y voy a citar el que me resultó más trascendente, que fue en el año 73, después de 2 años de estar. También a veces estaba invitado a conferencias con los cuales por lo menos tenía el viaje pago y visitaba los distintos institutos para dar las charlas de tipo coloquio. Bueno, en el año 73 pude visitar nuevamente a Copenhague y fue una oportunidad en el sentido de que había 2 argentinos trabajando en Copenhague en ese momento, que fueron Broglia y Iota, que nos está mirando acá, y no estaba Ogebor, porque era director del instituto, estaba de viaje en ese momento, de manera que tuvimos a Mottelson para discutir todo lo que quisimos. Nunca había Mottelson estado tan a disposición de ningún visitante como estuvo a disposición de nosotros 3 durante esa visita mía a Copenhague. Él le conté lo que habíamos querido hacer en Buenos Aires y él señaló un error muy, muy rápidamente, y es que junto con los términos así de bosónicos que teníamos que corregir, que introducir y corregir, teníamos que corregir también la energía de Hartree-Fock, es decir, la energía de Fock, las interacciones de 2 cuerpos a través del término de Fock crean unas correcciones a las energías de partícula independiente que hay que tener en cuenta si uno quiere tener resultados tan refinados como la que puede dar las energías de perturbaciones de orden superior. Bueno, y al día siguiente él vino con otro inconveniente, que había encontrado una demostración de que de fuera de los primeros órdenes, no sé de qué órdenes eran las de su demostración, pero que si del 4º o del 6º, que ya tenían necesariamente que diverger las teorías los métodos perturbativos a orden superior, que era lo que nosotros teníamos toda la esperanza de que nos sucediera. Bueno, ese día, después de cenar, me puse a trabajar de nuevo, empezando todo desde cero. Y logré encontrar que si conseguí demostrar, sumar a orden infinito teoría de perturbaciones, y obtuve el resultado exacto para esos modelos ultra sencillos que se podía resolver a pulso, analíticamente, digo. Y el día siguiente, con Broglie y con el Iota, agarramos un modelo un poco más complicado y también lo pudimos resolver exactamente. Creo que el día siguiente era un feriado, así que no estaba
Mendelssohn en el instituto, pero enseguida, el primer día que llegó, le contamos y estuvo enseguida de acuerdo y nos dedicamos entonces a escribir cuáles eran las reglas de esto que llamamos, por similitud a la teoría de campos de las partículas elementales, teoría de campos nucleares. La palabra inglesa fue Nuclear Field Theory. ¿Cuáles eran las reglas que había que seguir separando, a diferencia de la teoría de campos nucleares? Porque en principio, cuando uno acopla un fonón electromagnética con un electrón o un positrón y qué sé yo, el electrón y el positrón no forman parte del fonón, son dos cosas distintas, mientras que nosotros teníamos que arreglar las cosas de manera que las partículas, los nucleones, los neutrones y los protones eran los que formaban parte también de los fonones colectivos. De manera que ahí había problemas de principios de Pauli, qué sé yo, que había que tener en cuenta, pero conseguimos encontrar las reglas para poder, poder tratar sistemáticamente con una teoría de perturbaciones al orden que éramos capaces de hacerlo. A veces el orden se podía sumar hasta orden infinito, pero con otro tipo de fonones la cosa no era tan sencilla. Y tratamos muchos casos en donde nos dio bien hasta el orden que fuimos capaces de sumar. También eran de problemas sencillos y también se pudo demostrar que era un tratamiento exacto, verificar su exactitud desde el principio. Eso lo hizo en primer lugar un físico alemán, y al poco tiempo salió nuestra demostración en Buenos Aires. El físico alemán, a ver si lo tengo por acá. Sí, Reinhardt. Era de Alemania Oriental, después se pasó a Alemania Occidental. Y en Buenos Aires, con Broglia, Dussel, Liotta y Perazzo conseguimos demostrarlo también. La publicación de él es del 75, la nuestra fue del 76. Esa fue la última visita importante desde mi punto de vista que pude hacer en Copenhague. Fui algunas otras veces, pero hubo otro problema que quisiera mencionar también, ligado al modelo de Copenhague. Y ese fue resuelto puramente en Buenos Aires, a pesar de lo cual, como estaba ligado al problema subsistente en los fonones de Copenhague, me gustaría citarlo. Y era la existencia, en algunos casos, de fonones de frecuencia cero. La aparición de fonones de frecuencia cero era, si ustedes quieren, una tragedia para la teoría de perturbaciones, porque daba lugar a divergencias infrarrojas que inhabilitaban la teoría de perturbaciones directamente. Ahí finalmente
nos enteramos y fue fundamental para este trabajo la presencia en Buenos Aires de un alumno del grupo, Jorge Kuchan, con el cual pudimos adaptar los métodos llamados de BRCT, Becky, Rouet, Stora, Tuyutin, los tres primeros franceses y el cuarto ruso, a la física de muchos cuerpos. Finalmente nos llevó casi toda la década del 80 poder hacer esta adaptación. Los resultados finalmente tuvimos que publicarlos en forma de libro porque no cabían en un artículo de revista. No sé si lo pueden ver. Bueno, es un libro de la World Scientific y el problema era relativamente sutil porque si ustedes piensan en una partícula constreñida a mover en una circunferencia, es decir, tiene ninguna fuerza de restitución en el sentido del angular, pero completa fuerza infinita en el sentido radial, diremos. Eso es lo que llamo constreñida a moverse a lo largo de una circunferencia. Y es fácil de resolver los problemas si un sistema de referencia fijo, la partícula, el momento angular orbital es el que genera el movimiento a lo largo de la circunferencia. Pero si ustedes usan un sistema de referencia ligado al cuerpo, es decir, uno de los ejes, no se piensen ustedes una circunferencia de 2 dimensiones, uno de los ejes ligado a la partícula, entonces la cosa, tenemos resultados si la partícula se mueve respecto de ese sistema de referencia y los mismos resultados si el sistema de referencia se mueve en sentido contrario de la partícula. Y es la existencia de esos dos sistemas, de esos dos resultados debidos a los dos movimientos del sistema de referencia, indican que los dos sistemas de referencia tienen vicios análogos o se complementan uno al otro. Si se suman uno con el otro, el momento angular esencialmente es nulo. Y se pudo, esto es lo que resuelve el método de BRCT, es decir, cuantificar sistemas cuánticos entre los operadores. Y eso fue lo que pudimos meter en física nuclear. ¿Qué otra cosa? Hasta ahora desgraciadamente no pudimos mantener a Jorge en Buenos Aires, en épocas difíciles. Él tiene un puesto muy importante en Francia y hace mecánica estadística cuántica fundamentalmente. También quisimos aplicar esto a teorías de campo donde hay movimientos, con trabajos, por ejemplo, empezamos con Skócola.
Bueno, ya estamos llegando al final y mi conexión con la física se interrumpió un poco debido a que en la década del 90 sentí que... gracias por el libro. Que tenía que ocuparme un poco. Fue una década, sobre todo al principio, donde empezaron a peligrar las instituciones científicas en la Argentina y me convencieron algunos amigos que tenía que ocuparme de tratar de evitar que la destrucción de esas instituciones científicas, y ayudado por un grupo homogéneo de la Facultad de Buenos Aires, de La Plata. Hubo que pelear bastante y para solucionar los problemas. Por suerte, no hubo esa destrucción de la cual teníamos miedo, pero no hubo tiempo de dedicarse mucho a la física. No rompí del todo gracias a la ayuda de Civitarese, pero fundamentalmente eran 10 horas durante 4 días por semana para dedicar a cuestiones científico-políticas. Después de eso, me convencí de que el claim de los científicos de que se necesita la ciencia para desarrollar la industria era solamente parcialmente satisfactorio. Es cierto que ayuda, pero sin un desarrollo tecnológico comparable al desarrollo científico que habíamos tenido en la Argentina, y no lo había en las carreras de ingeniería del país, no se podía esperar mucho de la aplicación de la ciencia a la tecnología. Y entonces acepté un ofrecimiento de la Universidad Favaloro. El rector de la Universidad Favaloro, el doctor Pichel, quería crear una carrera de ingeniería en la Universidad Favaloro, y me puse con todo entusiasmo en la creación, primero en el diseño de esa carrera, y después fui decano creo que hasta el año 2003 o 2004, una cosa así. Después, como en todas partes mencionabas, resolví volver a la conexión. Andrés, se te está viendo toda la pantalla, ¿eh? ¿Cómo? No, Andrés se le está viendo el chat, el WhatsApp, cuidado. Pero la mía a mí me oye. Bueno, el único viaje que hice a Copenhague fue cuando Mottelson cumplió 70 años. Fue celebrado el cumpleaños en un castillo cerca de Trento, donde en Trento hubo el grupo de física nuclear creado, y me tocó dar el discurso de presentación de Mottelson. Eso fue en el año 96. Y quisiera también citar una influencia que tuvo Niels Bohr todavía en la década del 80, porque recibí la invitación para participar en un congreso convocado por Gorbachev en el año 87, que se llamó Foro de Moscú, para tratar problemas de desarme. Quizás sin el ejemplo de Niels no hubiera aceptado ir, pero me gustó
seguir conservando, sabiendo por supuesto la enorme distancia que había respecto de Niels, en asistir ahí y participar un poco después en trabajos relativos al desarme y que también se convirtieron en trabajos cuando el problema del desarme se solucionó debido al arreglo Gorbachev-Reagan, participar en otros problemas internacionales en un grupo que dirigía Ove Nathan, que era el rector de la Universidad de Copenhague, que era un físico con el cual físico experimental, que yo había tenido oportunidad de trabajar bastante en mi primera estadía. Pero estos problemas eran más bien problemas de tipo económicos, del diálogo norte-sur, y que la participación de mi hijo economista fue esencial para que yo pudiera meterme en esos problemas. Publicamos algunas cosas juntas en el año 89 y en el año 92. Ove Bor murió en el año 2009. Ben Mottelson sigue con vida, aunque tuvo un derrame hace unos meses y está internado para su recuperación. Bueno, finalmente quiero expresar mi agradecimiento a Niels Bohr por haber sido admitido, como ustedes saben, en el NBI, en el Niels Bohr Institute, en su origen, y a Bohr y a Mottelson por haberme guiado en el proceso de integración en esta institución durante el apogeo de esta institución en física nuclear. A los integrantes del Grupo de Buenos Aires, gracias a su colaboración y acompañamiento y entusiasmo, y entusiasmo, tanto a los que se quedaron en Buenos Aires como a los que emigraron, que fueron muchos, y que facilitaron además mis viajes, mis coloquios durante mi etapa viajera. A las autoridades de la comisión, en mi caso particular, porque nunca me impusieron la aceptación de cargos burocráticos científicos. Es decir, pude rechazar siempre todo cargo de jefe de departamento, cosas así que realmente son imprescindibles que alguien los cumpliera, pero que entendía que me tenían que llevar demasiado tiempo y que iba a ser expensas de mi trabajo en física. Y también siempre me han sido facilitados trámites para licencias, para viajes, etc. A mi familia, es decir, a mis hijos y sobre todo a Gladys, por haber sus ayudas y por haber soportado todos mis viajes y ausencias. A Andrés, por haberme hecho estas invitaciones, que realmente me gustó mucho haber participado en estos diálogos, que espero continúen y que es cierto que yo pude hacer muchas cosas debido a la enorme suerte que tuve en nombramientos y qué sé yo, pero también debido al enorme cariño que despertó en mí la tarea que estaba, el entusiasmo, no sé si cariño, entusiasmo, qué sé yo, en poder dedicar tanto tiempo y esfuerzo y que eso resultara una cosa agradable para mí, que les recomiendo mucho, sobre todo a la gente joven, que tengan en cuenta y que es muy útil si quieren tener éxito en tareas que no son
a priori fáciles en países como la Argentina. Listo. Muchas gracias. ¿Estás ahí, Andrés? Andrés. Parece que no está. Bueno, gracias, Daniel. ¿No se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, repito lo que estaba diciendo y por algún motivo no salía. Te agradecemos muchísimo, Daniel, esta deferencia para el Laboratorio Cero. Es, bueno, un honor, un lujo haber tenido contacto directo, bueno, con vos. Yo describí esto como haber tocado la historia con las manos. Y bueno, creo que este contacto con los estudiantes, no sé, de todo tipo, porque hay estudiantes acá, desde estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, algunos ya están haciendo su doctorado, y hay gente, creo, de todo de calafón, digamos, de la ciencia, bueno, creo que fue un gran lujo para nosotros. Nos gustaría, bueno, que los estudiantes o quien quiera hiciera preguntas y pudiéramos conversar. Había una pregunta ahí al principio, hace mucho. ¿Cómo piensa el futuro en la física de partículas? Daniel, ¿cómo lo piensa? ¿Qué ve? Bueno, diremos, hay dos clases. De nuevo el sistema de muñecas rusas, ¿no? Los núcleos ocupan un lugar entre los átomos y las partículas, los neutrones y protones. Los neutrones y protones forman parte de núcleos, pero tienen a su vez su estructura, como los mesones, como las partículas, lo que se llama partículas elementales en general, tienen su estructura, que hay un modelo, el modelo estándar, que con una cantidad horrible de constantes, pero la pueden explicar. Y no hay ninguna contradicción, sobre todo después de haber encontrado el mesón de Hirsch. Pero existe otro paso más allá al que hay que llegar. Todavía otra muñeca brava, otra muñeca rusa todavía más chiquita que las partículas elementales, que los neutrones y protones, que tiene que ser, que puede ser, para el cual está toda la teoría de cuerdas y qué sé yo, que diremos, son los problemas más interesantes teóricamente desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista experimental, pero tienen el inconveniente experimental debido a que no hay máquinas en la actualidad capaces de llegar a las energías necesarias para explorar bichitos con longitudes de onda tan chicas. Y de manera que la física hasta ahora ha sido siempre una ciencia cuya característica principal era la verificación experimental de las ideas teóricas. No es de manera que abandonar eso a mí me cuesta. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Soy Horacio Pastaski. Otra vez, excelente tu charla y tus memorias. En la charla anterior contaste que empezaste prácticamente como físico experimental
Sí. desarrollando un instrumental y aparentemente eso como que tuvo alguna también importancia también en tu comienzo en Copenhague. ¿Cómo crees que te ayudó a definir el resto de tu carrera, esa experiencia trabajando con los fierros? Bueno, en primer lugar, no podía no trabajar con los fierros estando en la comisión. El único que podía hacer física teórica era Balseiro. Dentro del grupo experimental tuve por suerte mucha libertad. Me habían puesto primero en el separador, que no me gustaba nada la tarea de construir una máquina. Eso no me parecía realmente interesante. Pero pude hacer un cambio. Teníamos mucha libertad, a pesar del gobierno militar, de la comisión. Realmente pude cambiar puestos con un muchacho, Santa María, que era también físico experimental, que trabajaba en espectroscopía nuclear en el laboratorio que dirigía Malman. Y él pasó a mi lugar en el laboratorio que dirigía Benporat, y yo pasé en el lugar de él a trabajar con Malman a construir el espectrómetro magnético, pero eso estaba mucho más cerca de saber cómo funcionaban las partículas que íbamos a investigar. No de manera que pude meterme en problemas teóricos por mi cuenta. En realidad ya estaba muy entusiasmado. Inclusive yo tenía un cargo de ayudante con menos horas de trabajo en la comisión, porque se suponía que yo seguía cursos en la facultad. Ahora, los cursos en la facultad de esa época en nuclear no existían. Y entonces yo me quedaba muchas horas más de lo previsto en la comisión y estudiaba el libro de Blativaevskov y qué sé yo, y daba las materias porque me encontraba con Balseiro, arreglábamos qué libros yo iba a estudiar, qué parte y qué sé yo. Cuando terminaba eso nos reuníamos de nuevo para tomar el té o algo así. Él me hacía preguntas, yo le contaba lo que había estudiado y quedaba la materia aprobada con sobresaliente. De manera que pero tuve la oportunidad de estudiar la parte teórica y que notaba que cada vez me gustaba más. Digamos, y más aún la parte experimental, había problemas con el instrumental que yo no sabía resolver y muchas veces me paraba por eso y qué sé yo. De manera que me fue gustando cada vez más la parte teórica. Por eso que cuando Galoni me ofreció que yo eligiera el lugar, elegí dentro de un grupo teórico. Ahora, sin embargo, el resto de tu carrera, con lo que has contado, siempre tus motivaciones han sido interpretar experimentos concretos. No has jugado con la física matemática, digamos, o con la belleza por sí misma, sino todas tus anécdotas realmente han pasado por experimentos. Sí, estoy de acuerdo. Siempre fue resolver un problema, tratar de explicar, entender, pronosticar, discutir un resultado concreto, exactamente. Quizás la diferencia con la teoría de cuerdas, porque para justamente a la pregunta anterior que te hizo un colega, la diferente camino que está tomando cierta parte de la física teórica actualmente. Sí. Y a mí me cuesta pensar que es física. Acá Daniel, Leonardo Murruni, que trabajó en el Candar, aprovecha a saludarte, dice, bueno, mi admiración, ¿qué volvería a hacer? ¿Qué cosa tiene todavía pendiente a su sabio entender? Bueno, estoy haciendo algo con Rodolfo, con Rolo y Betán. El tratamiento de
perturbativo de sistemas deformados, diremos. Hasta ahora tenemos el libro de Jorge Kurchan, y después, pero una aplicación a un caso concreto, todavía no, en un caso experimentalmente, por ejemplo, estudiar todos los isótopos de un sistema dado, no ha sido estudiado sistemáticamente, las correcciones que nuestro método puede introducir en los cálculos teóricos. Y ojalá resulte, todavía no estamos lejos de la terminación. De manera que hay ciertamente cosas para poder hacer. Muchas gracias, Daniel. Hay otros, diremos, otros físicos teóricos en otras ramas de la física que también tienen esa actitud. En el laboratorio nuestro trabaja Guillermo Zemba en problemas de física del sólido muy, muy interesantes que aplican estos métodos parecidos. De manera que no es solamente la parte nuclear. Daniel, Sí. yo justo acá veo en tu presentación, en el PDF que mandaste, un pie de página que yo estaba esperando que pases por ahí para hacer algún comentario, una anécdota, que dice, bueno, que finalizaste los viajes y estadías en distintas instituciones en el exterior, y que después, en 1983, apareció documentación de la CIDE. Para los estudiantes, CIDE era la Secretaría de Inteligencia del Estado, son integrantes de la CONEA. Y dice, en mi caso el comentario fue, viaja mucho. Sí, sí, realmente yo viajaba todos los años. Y como no estabas, diremos, soportado económicamente por instituciones argentinas, les extrañaba más todavía. Y eso fue algo llamativo para la Central de Inteligencia bueno, del Estado argentino, digamos. Sí, sí. Eso nunca trajo así alguna complicación más que ese comentario en tu especie de legajo en la CIDE. No, no tuve problemas para viajar, cosa que lamentablemente generaciones actuales han tenido, inclusive, ya te digo, en viajes que no demandan gastos para el Estado argentino. El nivel de la comisión, lamentablemente, fue bajando desde el punto de vista burocrático. Finalmente pasó a depender de la presidencia, ministerio, de ministerio, secretaría, de secretaría, subsecretaría. Y hubo épocas en que el subsecretario se le ocurrió decir que nadie viajaba. Y la gente que sabe que lo que necesita de viajes y que era capaz de conseguirse los viajes, tenía que irse en las épocas de vacaciones y lo hacía. Pero creo que no hay derecho y que no se puede ser tan estúpido para dirigir una institución compleja. Sin duda. Bueno, me gustaría que hubiera más preguntas de los estudiantes, no sé, de los más jóvenes, de los estudiantes secundarios o que pudieran, no sé, aprovechen esta oportunidad de charlar con Daniel, de hacer alguna pregunta de cualquier índole sobre su carrera o sobre, no sé, qué consejo le puede dar Daniel para seguir una carrera universitaria, de física, de química o de ingeniería en general.
Yo quería hacer una pregunta. Ahora, en estos momentos, o sea, ¿está abocado a alguna actividad especial a la física o tiene algún hobby? Más que nada, por ese lado quería orientar la pregunta. Mira, esta pandemia me ha circunscrito a la física, a trabajos de Juanita. Que me han llevado mucho tiempo realmente. Pero, en fin, yo he tenido un hobby durante casi toda mi vida distinto de la física, y es la carpintería. Me descansa muchísimo hacer carpintería, tengo un taller muy bien montado. Las sucesivas etapas de Dólar Fácil en la Argentina me permitieron equiparme con equipos de distintas partes del mundo, así que casi todo, bueno, no todos, pero partes son muebles daneses los que tenemos en casa, comprados en Dinamarca o en Estados Unidos, pero partes son fabricados en mi taller de Buenos Aires a imitación del estilo danés, que me gusta mucho. Carpintería de muebles, digamos. ¿Cómo? Carpintería de muebles, digamos, le gusta hacer. Porque también está la otra parte de banistería, que sería toda la parte de tallado. No, la parte no es el estilo danés. Bien, muchas gracias. Pero ciertamente es con madera y no con madera enchapada. La primera fue una biblioteca que todavía la tengo con madera enchapada, pero a partir de eso pues madera. Con peteribí sobre todo, que se parece mucho a una madera danesa, la teca, con la cual los muebles más lindos daneses se hacen con ella. Desgraciadamente no hay más peteribí conseguible en la Argentina y no sé si en otro país cercano. Acá tenemos una pregunta de un estudiante. Yo arranco la carrera de física el año que viene. ¿Cómo recomendaría encarar la carrera? Y en el tema de doctorados, ¿cómo está la Argentina hoy en día? Bueno, diremos, la facultad, supongo que te referís a la Facultad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias. Porque hay mucha diferencia no conozco la mayoría de los departamentos de física del país. Se refiere a la UBA, Clara, acá en el chat. Sí, la UBA tiene la ventaja de que hay mucha gente muy capaz y muy buena. No fue así en todas las épocas. Pero qué sé yo, el grupo con el cual me hubiera gustado trabajar más, pero no pude gracias a problemas de oído y qué sé yo, es el grupo de Juan Pablo Paz, es decir, el grupo que estudia los elementos de mecánica cuántica. Precisamente, y que han conseguido, en base a colaboración con grupos de Alemania y qué sé yo, montar un grupo muy bueno acá. Pero para empezar, creo que el inconveniente que yo podría encontrarle
a él y a todos los grupos del país, es que se abusa mucho de la clase teórica. Para mí, cuando estaba en Copenhague, en la Favaloro, por razones de economía, las mismas personas que teníamos que dictar una clase, encargados de una materia, teníamos que hacer de profesor teórico y de jefe de trabajos prácticos. Y yo encontré que era muchísimo más útil mi actividad de jefe de trabajos prácticos que el tipo que disertaba mientras la audiencia se aburría oyendo la disertación y muchos no participaban en la forma que participaban cuando me tenían que hacer preguntas, porque era la parte de trabajos prácticos, problemas y qué sé yo, que yo tenía que contestarles las preguntas en el momento que ellos necesitaban la respuesta. Creo que eso es muchísimo más útil que la clase teórica, que es una herencia de la Edad Media, fundamentalmente. Y es muy difícil convencer a los profesores que dejen de perorar y se pongan a discutir y a conversar con los alumnos. En Estados Unidos hay movimientos importantes en ese sentido. Precisamente un físico experimental que yo había llevado a la Favaloro, qué horrible, no me sale el nombre, que yo admiro mucho, Manuel, ¿no te acordás? Que organizaron el laboratorio. Salvador Gil y Eduardo Rodríguez. Los dos, pero Salvador Gil, a los dos los aprecio mucho. A Salvador, en este momento, ha llevado a cabo todas esas ideas. Por ejemplo, en las experiencias que tenían que hacer los alumnos, les exigía a veces que tenían que pensar ellos mismos en las experiencias para hacer. Y publicaban el resultado en sitios donde admitían así experiencias nuevas hechas por alumnos o por profesores, ¿no? Porque había casos muy buenos de chicos que habían propuesto cosas. Y esa tarea personal de los alumnos creo que falta un poco, que sería muy bueno fomentarla de todas las maneras en que sea posible. Hay muchos de mis estudiantes de Favaloro que te están escuchando, Daniel, y el lunes no voy a poder dar la clase teórica. ¿Cómo? Que mis estudiantes de Favaloro te están escuchando y el lunes no voy a poder dar la clase teórica, voy a dar práctica, te voy a hacer caso. No, yo no sé cómo estará organizado ahora, pero podés organizar clases de problemas y qué sé yo. Sin duda. Y eso lo aprendí también un poco en Estados Unidos, porque teníamos clases todos los días, clases de teoría, las clases que quisiéramos, no había jefe de trabajo prácticos formales. Y yo tomábamos un parcial el viernes, y todos los viernes, de las físicas generales. Y durante 2 días daba la clase teórica, y el tercer día la reservaba para que me hicieran preguntas.
y encontraba que eso era muy útil. Y fue una cosa divertida en el sentido de que cuando yo ya había decidido venirme y era el último curso que daba y tenía que, las autoridades de la universidad habían resuelto probar con la existencia de jefes de trabajos prácticos, pero duplicando las tareas docentes de cada uno de los profesores. Es decir, en lugar de dar 1 hora todos los días, había que dar, teóricamente, dar más horas haciendo la parte práctica y haciendo la parte teórica. Y para eso quisieron probar con Ben Beyman, que era el mejor profesor desde el punto de vista de didáctica, y otro que estaba más o menos al nivel, que decidieran un curso haciendo uno de profesor y otro de jefe de trabajos prácticos. Y eso había alarmado bastante a los profesores porque se duplicaba, en lugar de estar el 25% del tiempo dedicado a la enseñanza, iban a tener que estar el 50% del tiempo dedicado a la enseñanza. Ahora, la cosa divertida fue que eran la última época en que yo estaba, nos volvimos a fin de año, y yo quería ir a Los Álamos, donde tenían cosas que hacer y terminar. Y entonces dije, bueno, ofrecí terminar mi carrera, que mis alumnos tomasen el mismo examen que los que tomaban en el mismo curso, fundamentalmente, un curso de segundo año, una cosa así, que el curso que lo habían tomado con estos dos profesores excelentes desde el punto de vista desde el punto de vista de enseñanza, y que se habían combinado para dedicarles más tiempo. Y sucedió que los míos sacaron mejor promedio en el examen. Entonces fui bendecido por todos mis colegas que me llamaban el guy que entiende a los undergraduates. Y que realmente se abandonó el proyecto ese y debido a que no encontraron ventajas tan decisivas en esos métodos. Pero después hubo investigadores norteamericanos, sobre todo un químico de Harvard, al que Salvador Gil invitó a que viniera a Buenos Aires, diera los cursos de cómo hacían, y realmente eran cursos muy interesantes. Quizás el grupo ese de Estados Unidos abusó un poco del sistema, pero me parece que en la Argentina habría que tratar de promoverlo un poco más. Otra solución que yo encontré, una cosa que cuando yo esperaba que fue útil, fue hacer, además de, ya les dije que los cursos teóricos no me entusiasmaban, pero por lo menos los de física, combinar con alumnos grupos de discusión, a veces con algún jefe de trabajos prácticos, a veces sin jefes de trabajos prácticos entre nosotros. Y eso creo que fue la parte más formativa de mi experiencia en la Facultad de Ciencias. Es decir, en resumen, tomar las cosas con entusiasmo y tratar de tener una parte activa. Buenísimo, Daniel. ¿Más preguntas? ¿Más, no sé, comentarios o algo que le quieran transmitir a Daniel o preguntarle? Es un buen momento.
Si no, no sé, no me queda más, Daniel, que agradecerte, felicitarte por esta tarea que te has tomado para dirigirte, bueno, a los estudiantes y a, bueno, más que estudiantes, a toda la comunidad. Mira, fue una tarea que gocé ampliamente, pensando, en parte pensando a quien estaba dirigido, pensando, teniendo la oportunidad de rememorar, tuve que consultar viejos reprints que todavía conservo, y de manera que toda esa parte fue muy agradable de hacer, ver todas las cosas que me había olvidado, y espero poder renovar en forma personal. Yo no creo que pueda volver al Tandar, pero de cuando en cuando daré alguna visita. Yo creo que sí, que vas a volver, que vamos a poder volver todos pronto. No sé si pronto, qué significa pronto precisamente, pero pronto vamos a volver. Ustedes sí, porque se pueden mover. Yo ya mis movimientos están mucho más limitados. Bueno, vamos a encontrar la forma. Y una cosa que, bueno, que quiero destacar es eso que mencionaste, que vos seguís en actividad, que seguís trabajando con Rolo, que está ahí presente. Saluda a Rolo si querés, para que te identifiquen con Rodolfo Itbetán. Seguís haciendo trabajos de física y produciendo ciencia, y es, creo, un ejemplo para muchísimos. Sí. También con Civitarese quisiera nombrar. Lo podemos nombrar también a Osvaldo Civitarese. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, solo nos resta agradecerte muchísimo, Daniel. Fue gracias a usted. Un evento único para este curso, que es el de Laboratorio Cero, y creo que es una oportunidad, bueno, inolvidable para nosotros y para los estudiantes haberte conocido. Un gran honor. Gracias. Agradecemos también la presencia de tus hijos, que están acá presentes, Juan Pablo, Martín y David, que te están escuchando, bueno, dos de ellos desde lejos, y bueno, de toda la comunidad que te agradece y te felicita, y te mandamos un enorme abrazo, Daniel. Muchísimas gracias. Retribuyo con toda mi alegría. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Tendremos un cosmólogo, Gabriel Bengoechea, contándonos sobre el cosmos. Luego lo tendremos el 28 a Abel González, contándonos del legado radiológico de la Guerra Fría. Y según nuestro cronograma, Ingo Alecote cerrará el ciclo con el proyecto, con el Observatorio Piero-Yen, con la observación de rayos cósmicos. Bueno, el año que viene seguiremos y convocaremos también nuevamente a todo aquel que tenga ganas de contarle a la comunidad científica toda, desde estudiantes a investigadores formados, a lo que se dedica y lo que le gusta hacer. Bueno, hasta el sábado que viene y hasta siempre. Un gran abrazo para todos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, detengamos la grabación y el que quiera conversar así más suelto.